Tengo el honor de estar en comunicación con el destacado abogado, el doctor Tomás Gálvez, ex fiscal supremo de la República del Perú. Tomás, muchas gracias por acceder a esta entrevista. No, gracias a ti por la oportunidad. Tú que conoces la Fiscalía de la Nación por dentro, incluso fuiste víctima de algunos malos manejos de aquella institución, ¿qué opinas de la persecución política que le está haciendo la fiscal de la Nación, la doctora Zoraida Ábalos, al expresidente constitucional de la República del Perú, Manuel Merino del Amo? Mira, en realidad no es propiamente una persecución de la fiscal de la Nación, sino de todo el grupo que inicialmente tomó el gobierno, el Estado, desde el momento en que entró Vizcarra, y ellos con un sector político asumieron digamos, la estrategia de apropiarse de las instituciones, y dentro de ellos estuvo pues el Ministerio Público en ese momento con Pablo Sánchez, luego con Zoraida Ábalos. Para eso precisamente lo obligaron, presionaron para que renuncie Chávarri, y son este grupo conjuntamente con la Fiscalía la que están persiguiendo a diversos políticos o profesionales que pueden representar a una institución en contra de sus intereses, ¿no? ¿Puede ser que la Fiscalía de la Nación en la Junta Nacional que evalúa a los jueces y fiscales está a la medida de Vizcarra? Claro, sí, la Junta Nacional de Justicia fue precisamente la entidad creada arbitrariamente e inconstitucionalmente por Vizcarra, porque si es cierto que estuvieron en hechos ilícitos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, lo único que tenía que hacer era llamar a los miembros suplentes que ya estaban elegidos, y que de esa manera la Junta Nacional de Justicia representaba a todas las instituciones vinculadas a la administración de justicia. Y eso es lo que tenía que hacer. Sin embargo, aprovechó de esa circunstancia para crear un organismo a cuyos representantes o cuyos miembros los pueda elegir prácticamente a dedo, como sucedió. Tanto fue así que incluso cuando salieron elegidos algunos miembros que no eran del agrado, que no eran afines a Vizcarra, simplemente boicotearon su juramentación y lo sacaron de la institución. ¿Y por Eso qué la Junta definitivamente... Nacional de Justicia no actúa, incluso expulsar de la Fiscalía a Castro y Sánchez, que hay reuniones que lo comprometen con el expresidente vacado por incapacidad moral Martín Vizcarra? ¿Por qué hay tanta alevosía a la manera de actuar? Inclinan tanto la cancha, como se dice coloquialmente. Mira, realmente ese ha sido su plan. La Junta está dentro de un plan que en ese momento fue implementado por Vizcarra y estas fuerzas de poder vinculados a la izquierda, que lo conocen mayormente como los caviares, ¿no es cierto? Entonces, ellos siguen un plan. La Junta sigue dentro de ese plan. Y ahora lo grave es que como hay bastantes vacantes de jueces y fiscales supremos, que ellos mismos lo han creado, muchos de esos casos, muchas de esas vacantes, entonces van a nombrar magistrados supremos totalmente afines a estos intereses, y con ello prácticamente las instituciones de la Administración de Justicia del Perú van a ser sometidas a estos intereses que actúan arbitrariamente, lamentablemente. ¿Qué opinas de la denuncia específica que le hizo la fiscal de la Nación al expresidente Merino, que lo denuncian por omisión? Él tuvo 10 meses de investigación por supuesta acción en los hechos que lamentablemente ocurrieron con dos fallecidos. Como no le comprobaron nada por acción, ahora lo quieren denunciar por omisión. ¿Cómo se entiende esta cuestión ilógica? Mira, en realidad, como tú dices, la denuncia inicial estuvo referida a la imputación de hechos concretos, de hechos de comisión, como lo llaman los penalistas, no de omisión. Pero como no pudieron vincularlo, al parecer, con algún hecho concreto, apelaron a un criterio general y abstracto como la omisión. ¿En qué sentido? En que como infringió determinado deber de su función, entonces lo denunciamos por esa infracción, por omisión
del cumplimiento de un deber, pero eso no opera así de una manera general, sino para que te puedan denunciar por una omisión, el imputado tiene que infringir un deber expreso y concreto que está determinado por la ley, o sea, el mandato de actuar. En este caso, con las revueltas que se realizaron, el presidente no tenía ningún mandato de actuar en forma concreta, sino dentro de la política de seguridad general del Estado, determinar que las instituciones o las autoridades encargadas de actuar en ese caso actúen. Y en efecto eso se hizo porque había un ministro del Interior, la policía, sobre todo la policía en forma concreta, que es la que tiene el deber de actuar. En todo caso, si hubiesen determinado a alguien de la policía que omitió un deber, podían denunciarlo a ellos, pero no, porque a ellos, a la policía en este caso, sí podía alcanzarle un deber o digamos la infracción de un deber, pero en el caso del presidente no, pues el presidente tiene solamente el deber general de implementar una política pública de seguridad, pero no de disuadir a los agentes que están en una revuelta. En eso realmente no opera la imputación penal por omisión. Por lo tanto, la denuncia interpuesta creo que no tiene ningún sustento legal. La Fiscalía tiene un departamento de prevención del delito y Vizcarra fue o tendría que ser denunciado por el mal manejo de la pandemia y los casi 200.000 muertos o más que hubo. ¿Piensa que también debería ser denunciado por omisión en este caso? Mira, en el caso de Vizcarra, creo que hay distintos hechos, diversos hechos, que podrían hacerlo pasible de una imputación penal, previa a la investigación preliminar correspondiente y luego la denuncia constitucional ante el Congreso, en donde se evaluaría la posibilidad de hacer una acusación penal o no. Pero de los demás, obviamente, se tiene que ver porque, como te repito, ¿Cómo se dice? ¿Lo quieren tiene limpiar que a haber Vizcarra? un deber, tiene que haber un deber concreto de actuar, no un deber general. Así Eso es. no se puede tomar en cuenta. ¿Me decías? Como se dice coloquialmente, ¿quieren limpiar la imagen de Vizcarra y embarrarlo a Merino? Bueno, es difícil eso porque contra Vizcarra hay investigaciones, hay procesos con abundante prueba que yo no creo que puedan limpiarlo, pero obviamente están omitiendo formularle algunas investigaciones y evaluar eventualmente si corresponde formular una denuncia o no. Pero como limpiar es muy difícil porque eso no es posible en este momento, con la abundancia de pruebas que existen en su contra. La última pregunta. ¿Qué opinas del ministro de Justicia Aníbal Torres? ¿Es una persona que va a respetar un Estado de Derecho o de alguna manera va a hacer caso omiso en estas irregularidades que ocurren en materia jurídica? Mira, Aníbal Torres es un profesor universitario de toda la vida prácticamente, en la facultad a nivel de pregrado, en las maestrías, en los doctorados, y él está formado dentro de un orden jurídico. Yo creo que eso no va a poder sacarlo de su cabeza y en consecuencia va a respetar necesariamente los criterios democráticos establecidos por el propio orden jurídico en la Constitución política del Estado y por las leyes. Yo creo que él sí va a sujetarse a las disposiciones constitucionales. No creo que incurra en una cuestión de arbitrariedad o algo parecido. Lamentablemente, pues la propia Constitución también tiene algunas deficiencias que eventualmente se tendrán que corregir, pero ya ese es otro tema. Muchísimas gracias, Tomás, muy amable como siempre. Que viva el Perú y que cese la persecución política al presidente Merino. Muchas gracias. Efectivamente, que cese la persecución política que también en mi caso está evidenciándose. Gracias.